gran debate a nivel internacional sobre la forma en que las noticias falsas en otras elecciones se han filtrado justamente a través de esa y otras redes sociales. Ahora sí está Lorenzo Córdoba en la línea telefónica. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, qué gusto de saludarte. Gracias por estar con nosotros. Bueno, le contaba yo a la audiencia que en otras elecciones la difusión de noticias falsas en el contexto de procesos electorales ha sido un tema muy debatido. Lo fue en el contexto del referéndum del Brexit en el Reino Unido, la elección presidencial de Estados Unidos y otras. Y se han detectado empresas, Lorenzo, en lugares como Macedonia, que fabrican noticias falsas, muchas veces ni siquiera con un criterio ideológico, más bien comercial, pero esto pues genera efectos negativos. Esto es lo que están buscando evitar en la elección mexicana con el acuerdo con este gigante de las redes sociales, Facebook. En parte sí, Pascal, esa es una de las partes medulares del acuerdo. El acuerdo es un acuerdo de amplio espectro. La idea es, por ejemplo, difundir a través de la red social los 3 debates presidenciales. La idea es también generar materiales e información para que el voto sea lo más informado y por ende lo más libre posible. Información directamente, como reportaba Aurora Cepeda en la nota de hace unos minutos, Sí. la posibilidad de informarse respecto de la ubicación de las casillas, horarios de atención, etcétera. En fin, se trata de un acuerdo de amplio calado. La idea central, sin embargo, sí es esa, generar información a partir de sinergias conjuntas, de la construcción de materiales con el respaldo y el apoyo de Facebook, que hagan de esta elección no solamente la más grande que lo va a hacer de la historia, sino también la más explicada, Pascal. Pero, digamos, la médula efectivamente es precisamente contar que los ciudadanos que tenemos acceso a esa red, contemos con la información lo más veraz posible, información que tendrá que ser verificada. Facebook no tiene esta preocupación, no es novedoso esta preocupación para Facebook. Lo que sí es novedoso es que ese es el primer acuerdo directamente realizado con una autoridad electoral. En el pasado Facebook había contribuido con las elecciones, generar información en las elecciones en Ecuador, pero lo había hecho a través de una organización de la sociedad civil. En este caso el convenio es directo y la lógica es clara, atacar conjuntamente la desinformación y generar las mayores herramientas, los mayores elementos, como te decía, para que el 1 de julio los mexicanos podamos votar en libertad. ¿Qué tan importantes han sido hasta ahora en esta etapa de precampaña las noticias falsas como detonadoras de discusión pública? ¿Lo ha detectado el IFE o cuéntanos, o ha sido poco importante comparado con otros procesos electorales en otros países? Mira, no sabría decirte si la comparación con otros procesos es válida a estas alturas. Falta mucho del proceso electoral. Lo que sí es cierto es que nos hemos encontrado ya con noticias que han tenido alguna mala intención, como por ejemplo eso que circuló en algunas redes sociales, en el sentido de que las credenciales del IFE eran credenciales que no iban a ser válidas para esta elección. Justo, por cierto, unos días antes de que cerraran los módulos de atención para inscribir nuevos, para que nuevos ciudadanos se inscribieran al padrón electoral, o bien para que los ciudadanos pudieran hacer cambios a sus datos en el registro. Se trata así de llamadas de atención que vuelven de una enorme pertinencia este convenio con Facebook, que celebramos, la verdad, muchísimo. Y estamos en la ruta, también creo que vale la pena señalarlo, Pascal, de en breve suscribir, digamos, acuerdos de colaboración similares con los otros grandes gestores de las redes globales de comunicación social. Estoy hablando de Google y de Twitter, por ejemplo, con quienes hemos también venido trabajando desde hace tiempo. Facebook, sin embargo, es la red social pues, más utilizada y por lo tanto se convierte en una herramienta fundamental para combatir estas noticias falsas. Las que vendrán en el futuro, pues hoy tendrán que superar una barrera producto de esta alianza estratégica, pues que sin lugar a dudas será benéfica para que los ciudadanos votemos en libertad. Lorenzo, quiero preguntarte pues sobre esta discusión que desde Rusia u otros países se pudiese intentar influenciar en los comicios mediante la difusión
de noticias falsas mediante la polarización a través de las redes sociales, pero me dicen que justamente tenemos un compromiso con una serie de spots electorales que es ineludible. ¿Me podrías esperar un momento? Sí, claro, encantado, Pascal. Regreso contigo. Gracias, Lorenzo del INE, Lorenzo Córdoba, que me haya esperado en la línea telefónica. Lorenzo, te preguntaba por pues las evidencias que pudiesen haber o el temor fundado que existe sobre la influencia desde otros países a través de las redes sociales en el proceso electoral mexicano. De acuerdo con lo que sabes, has podido ver, el propio análisis que has hecho, ¿hay una exageración en esto o pudiésemos estar ante un temor real? Te agradezco mucho la pregunta para aclarar, Pascal, porque en hechos recientes ha habido información falsa. Ha habido quien ha dicho, por ejemplo, que desde computadoras de San Petersburgo había una entrada inusual para pedir registros del voto del extranjero al portal que el INE tiene para tal efecto, lo cual es absolutamente falso. Hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de algún tipo de intromisión o de presencia, digamos así, para sembrar información errónea en redes sociales desde el extranjero. Ha habido casos como el que te señalaba, en el que alguien dolosamente pretendió malinformar señalando que las credenciales del IFE no eran válidas. Oye, ¿eso de dónde vino? Me imagino que ustedes lo rastrearon. Les interesó saber quién había difundido eso. Se ha rastreado y lo que hicimos fue contrarrestar con una ofensiva de información, precisamente de cara a que los módulos no se saturaran antes de que se cerrara la posibilidad de nuevas credenciales o de cambios de credencial, lo cual, por cierto, será reforzado en los próximos días, porque por primera vez el INE, atendiendo a la petición de los ciudadanos, y perdón que me desvíe, permitirá la posibilidad de reimprimir la credencial hasta el 20 de junio. Esto nunca había ocurrido. Si alguien pierde su credencial, la extravía, en fin, o le es robada, puede ir a pedir una reimpresión de la credencial hasta el 20 de junio. Pero perdón que lo diga, creo que la que lo haya mencionado, Pascal. Vuelvo a la pregunta. Creo que hasta el momento es importante señalar que no tenemos ninguna noticia de algún tipo de intromisión desde el extranjero en el proceso electoral. Esto lo hablé incluso con el secretario de Gobernación y él me reiteró, como lo ha hecho, por cierto, público en los días pasados, que tampoco ellos tienen alguna noticia. Sin embargo, desde hace más de 6 meses, el INE se viene preparando para blindar sus sistemas informáticos frente a cualquier ciberataque. Estamos también desarrollando una serie de protocolos para que ante cualquier eventualidad, sea de algún tipo de desastre natural o de ataque cibernético, la línea de mando del instituto el día de la jornada electoral de manera particular no se altere. Es decir, el INE viene trabajando desde hace mucho tiempo para que durante el proceso electoral no se vea lastimado por algún tipo de injerencia indebida, tanto pública o privada, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Nos estamos preparando para blindar el proceso frente a cualquier injerencia indebida y generación de falsas noticias. El acuerdo con Facebook, insisto, es un paso adelante muy importante para que nadie indebidamente, desde fuera o desde adentro, altere el proceso electoral y garantizar así que los ciudadanos, insisto en el punto, podamos votar en paz. Para eso trabaja el Instituto Nacional Electoral. Oye, y en la investigación que realizaron sobre el origen de esta versión, ¿detectaron un origen mexicano o extranjero? Me refiero específicamente al de las credenciales. Es muy complicado identificar algún origen en específico, Pascal, porque estamos hablando precisamente de las redes sociales y de cómo hay información que se difunde. Y puede ser, digamos, que en esta difusión de noticias equivocadas, pues inconscientemente hasta uno participe con un retweet, por ejemplo, de alguna información o el reenvío de un WhatsApp. Por eso es importantísimo que el blindaje, digamos, de la elección no solamente quede a cargo de las autoridades electorales, estamos haciendo lo propio,
no solamente quede a cargo de los gestores globales de las redes sociales, el acuerdo con Facebook es un paso adelante, sino también los propios mexicanos nos convirtamos, todos los ciudadanos nos convirtamos en defensores de nuestro proceso electoral, de la integridad del mismo y consecuentemente de la validación de la información. Insisto, nosotros estaremos generando toda la información validada posible. Lo haremos también a través de las redes con estas alianzas, pero creo que es una responsabilidad colectiva. Todos y cada uno de nosotros tenemos que pues, cuidar una elección que es de todos nosotros. Lorenzo, por último, estamos a 5 días del final de la etapa de precampañas y viene el intercampaña. ¿Quisieras decirnos en términos generales qué es lo que van a poder hacer los aspirantes a cargos de elección en este periodo? Porque, bueno, se le conoce también como el periodo del silencio, no están permitidas, hasta donde sabemos, las actividades de proselitismo. ¿Qué puede hacer un candidato y qué no puede hacer un candidato en esas 6 semanas? Mira, en este periodo, que es un periodo previsto en la ley para que puedan resolverse los conflictos internos de los partidos políticos, quien no esté conforme con la decisión de las de las candidaturas, que en breve tendrán que definirse en las próximas semanas, en lo que queda de este mes, de acuerdo con las convocatorias de cada uno de los partidos o coaliciones, insisto, pueden impugnar ante tribunales. ¿Qué es lo que sí pueden hacer los precandidatos y qué no? Los precandidatos pueden seguir opinando, pueden seguir dando entrevistas. Lo que tienen que cuidarse, y aquí hay una frontera muy delicada, es en realizar cualquier acto de propaganda y de proselitismo electoral, es decir, cualquier mención a la elección, cualquier llamado al voto, cualquier aparición en los spots o en la publicidad de los partidos políticos está prohibida. Pero pueden seguir dando entrevistas, opinar sobre lo que ocurre en el país, cuidándose, insisto, de no hacer, de que esta opinión no se convierta en un llamado al voto. Vuelvo a insistir, la frontera es delicada, es débil, pero no está pretendiendo la legislación, ni la legislación electoral, ni el INE, que los candidatos se guarden, los precandidatos se guarden en una caja, esta caja se cierre con candado y la llave se tire. O sea, los precandidatos entendemos que están en la víspera de la campaña y por lo tanto pueden seguir opinando, insisto, sin caer en un acto propiamente de proselitismo y de llamado al voto. Incluso si ese llamado al voto se hiciera a través de internet, de redes sociales, sería una situación que se prestaría a una sanción por parte de la autoridad electoral. Si logramos identificar que algún llamado al voto difundido en redes sociales puede ser claramente atribuido a algún partido, a algún precandidato o sus equipos, sí contestaríamos ante un acto anticipado de campaña que está prohibido por la ley. Bueno. Pero tiene que haber una identificación clara de que el promovente, digamos, de ese mensaje es un precandidato o el partido o coalición que lo postula. Pues Lorenzo, te agradezco mucho estos minutos, te agradezco también la paciencia que tuviste para nosotros por el corte que tuvimos que hacer. Gracias. Al contrario, Pascal, siempre un placer estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.